Pavel ya está ahí esperando, ¿eh? Pavel. Buenas tardes. Escuchemos, por favor, el mensaje de Protección Civil. Atención. Estimados visitantes al Museo del Telégrafo. En caso de emergencia, es fundamental que sigan las instrucciones del personal de Protección Civil, quienes estarán identificados portando chalecos. ¿Qué hacer en caso de emergencia? 1. Mantengan la calma, no corran, no griten y no empujen. 2. Sigan las indicaciones. Diríjanse a la salida de emergencia y sigan las rutas señaladas hacia los puntos de reunión. 3. Apoyen a personas vulnerables. Ayuden a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Su seguridad es nuestra prioridad. Por favor, sigan las instrucciones del personal de Protección Civil para garantizar una evacuación segura. Disfruten su visita al Museo del Telégrafo y siéntanse seguros. Muchas gracias a Protección Civil. Pues sin más, les damos la más cordial bienvenida en el marco de la celebración del Día Internacional de las y los Migrantes, a las personas representantes de medios de comunicación del gobierno federal, estatal y local, también a representantes de organizaciones migrantes y a quienes nos acompañan de manera virtual a través de nuestras redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos al Foro Finabien, Motor de Desarrollo e Inclusión Financiera. Para este evento nos acompaña el coordinador de política del Sistema Financiero de Fomento de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el licenciado Juan Nicolás Huerta. En representación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, nos acompaña la titular del Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Daniela Cordero Armas. Está con nosotras y nosotros el diputado federal migrante Aniceto Polanco Morales. También el secretario de Atención a Migrantes del CEN Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez. La coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Shadeni Méndez Márquez. En representación de la titular del Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Cloutier Carrillo, nos acompaña el director de Inclusión Financiera y Desarrollo Económico, Armando López Trujillo.
También nos acompaña aquí enfrente la directora del Instituto para Mujeres en la Migración AC, Gretchen Luis Kuhner. La profesora investigadora del Instituto Mora, Leticia Calderón Chelius. El integrante de la Red de Amigos Finabien, Heriberto Virrueta Espíndola. De manera virtual nos acompañará el cónsul de México en Denver, Pavel Meléndez Cruz. La senadora migrante Karina Isabel Ruiz Ruiz. Y de manera virtual también el consultor legal extranjero Mendoza Immigration, Omar Silva. Preside este evento la directora general de Financiera para el Bienestar, la maestra Rocío Mejía Flores. Pues entrando directo al programa, escuchemos el mensaje de bienvenida de la directora general de Finabien, Rocío Mejía Flores. Buenos días a todos, a todas. La mitad no me ve, pero acá estoy. Bueno, creo que nos ven en las pantallas. Estamos muy contentos, muy contentas el día de hoy, 18 de diciembre, como bien menciona Rubí, porque hoy se conmemora el Día Internacional del Migrante, del y la migrante. Desde el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas determinó que el día de hoy se iba a nombrar, a conmemorar, para que se visibilice precisamente el tema de la migración en todo el mundo. Y es el cuarto año que aquí en Financiera para el Bienestar pues conmemoramos este día. Hoy vieron en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó toda su conferencia del pueblo al tema de los y las compañeras migrantes. Entonces, pues qué mejor que empezamos muy bien el día de hoy con esa noticia, con ese mensaje que nos dio la presidenta, precisamente para que se platicara en ese día en la mañana qué es lo que está haciendo el gobierno de México para nuestros compañeros y compañeras migrantes y qué es todo lo que tenemos que hacer. Me da muchísimo gusto ver a tantos y tantas amigas aquí, compañeros, compañeras que vienen de Estados Unidos, de varios estados, de Canadá, de Montreal, de Seattle, en Washington, de Chicago, de California, de Phoenix. De verdad es un gustazo tenerlos aquí porque este evento es para celebrarlos y para conmemorarlos a ustedes. Y también pues a todos nuestros compañeros que vienen también, cómplices, diputada Guadalupe Chavira, un honor porque ha sido tu cómplice, Gabriel García, otro cómplice, Antonio Soto del estado de Michoacán, Violeta, nuestra hermana, prima hermana, directora de Correos de Cepomex, y ya no alcanzo a ver a todos, a todas. Marta, muchas gracias, diputado Puyol, y a todo el grupo que nos va a acompañar hoy, porque lo que pedimos hoy fue, demos un mensaje, más que hacer una gran presentación y más que hacer algo muy didáctico, es un mensaje poderoso que simbre realmente, que se oiga en todo México y en Estados Unidos, en Canadá y en el mundo, del tema migración, del tema migrante, lo que representa y todo pues, la tarea que tenemos enfrente. Lo que nosotros estamos haciendo como Financiera para el Bienestar, ya lo mencionábamos hoy en la mañanera también, aparte de todas las tareas que nos ha encomendado la presidenta Sheinbaum, pues también tenemos la tarea de facilitar, de abaratar, que nuestros compañeros migrantes allá en Estados Unidos puedan mandar sus remesas. Porque la remesa, y ustedes mismos nos lo dicen, la red de amigos Finabien que hemos construido en unos 2 años, por aquí anda Gandhi Góngora, que es el
acá está, es nuestro líder de esta red de amigos Finabien. Un aplauso a Gandhi, por favor, porque por su constancia, un martes sí, un martes no, pero todos los martes a las 7 de la noche estamos conectados con toda la comunidad allá en Estados Unidos y pues de verdad nos da muchísimo gusto. Están, no sé, ahorita nos dirán cuántas personas conectadas allá en la Unión Americana, en Canadá y otros países, seguramente pues dando seguimiento a este gran evento. Y lo que nos toca es impulsar mecanismos, como mencionábamos, para fortalecer el envío y recepción de remesas, pero siempre desde una visión de financiera popular. La tarjeta Finabien se ha consolidado como una herramienta de confianza para la comunidad migrante y sus familias, al ser reconocida por la Profeco como la más económica para enviar y recibir las remesas. Hoy mencionábamos que van 14 semanas consecutivas donde la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, nos dice todos los lunes que somos la mejor opción. Ellos hacen su calculadora, meten la información de todas las remesadoras y somos la mejor opción para enviar y recibir las remesas. ¿Qué quiere decir? Que las familias mexicanas reciben más pesos por sus dólares y esa es una tarea que tenemos que mantener y que seguir para los próximos años. Tenemos aquí, van a ver ustedes, casi ya 92,000 tarjetas de Finabien que ya operan en Estados Unidos. Ahorita varias de ustedes me decían, ya tengo mi tarjeta, ya la estoy usando, ya estoy mandando mis remesas directamente de la tarjeta Finabien Estados Unidos a la tarjeta Finabien México. Y esa opción, como decimos, es la más barata, $2.99 de comisión. Recuerdan ustedes también en una mañanera la presidenta nos dijo, de $3.99 la bajamos a $2.99. Y ya llevamos 6 meses con esto y por supuesto que han subido los envíos de las remesas por baja comisión y además por un tipo de cambio súper preferencial. Entonces eso nos ha ayudado mucho para que logremos esperamos cerrar el año con cumplir nuestra meta de 100,000 tarjetas Finabien ya operando, que eso va a ser pues muy importante. Decirles a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando que no se esperen, ya pidan su tarjeta. Aquí está el compañero Armando del IME, nos están ayudando los 53 consulados de México en Estados Unidos para que vayan al consulado, pidan sus tarjetas, la de México y la de Estados Unidos. Se las entregan de manera gratuita, no tienen que hacer cita, no tienen que hacer filas, ni mucho menos, entran directamente al consulado y se les van a entregar gratuito estas tarjetas. ¿Por qué no se tienen que esperar? Porque saben que la administración del presidente Trump puso un impuesto a partir del 1 de enero del 1% a quien envíe remesas de efectivo a efectivo. Si se originan en efectivo, van a pagar ese 1%. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que no paguen ese 1%. Por eso, pidan su tarjeta y ahórrense ese porcentaje. Porque aunque parece un 1 poco, pues imagínense cada mes o cada que mando remesas. Entonces, si lo mandan aquí, como ven, de tarjeta a tarjeta, no van a pagar ese impuesto. Entonces, pues va a ser muy importante que los que no tienen todavía su tarjeta, vayan, la pidan en los consulados, no las pidan por correo a la página web, ahí está, finabien.gov.mx, o directamente a tarjetafinabien.com/US, para que les llegue también directamente su tarjeta hasta su casa. Entonces también eso es muy, muy importante. Como ven ahí, pues tenemos ya también los envíos de aportación al IMSS, se ha ido presentando también en las mañaneras del pueblo, que los y las trabajadoras mexicanas en Estados Unidos ya se pueden dar de alta en el IMSS y en cuanto tengan su NSS, su número de seguridad social, ya pueden enviar desde nuestra tarjeta, bajan su aplicación, ahí está el botoncito, enviar aportación al IMSS y ya están recibiendo acá directamente en el IMSS. Entonces ese también es otro importante. También el seguro de repatriación, nos preguntaban hoy también en la mañana, es muy relevante, ustedes mismos nos los pidieron. ¿Cómo podemos hacer para adquirir un seguro para que nos apoyen? Si muere mi familiar en Estados Unidos, ¿cómo me lo llevo a México? Entonces, ese también ya está en el botoncito de nuestra aplicación. Pueden hacer compras, como ven, y todo. Entonces,
pues qué mejor que aprovechen que el Gobierno de México está poniendo en sus manos estas alternativas. Y quiero cerrar diciéndoles que hoy también vivimos una etapa de transformación en la Financiera para el Bienestar. Nos subimos al tren de la digitalización con una visión clara, que la tecnología esté al servicio del pueblo. Estamos desarrollando la primer fintech pública para ofrecer una alternativa digital para enviar y recibir remesas, acceder a servicios financieros, al ahorro popular, de la mano de nuestras redes sucursales. Como saben, 1,700 sucursales en todo el país que están a su disposición. Y a nuestros hermanos y hermanas migrantes les decimos hoy, no están solos, no están lejos, están presentes y estamos transformando juntas y juntos. Finabien es su institución y México es su casa. Sin importar en qué parte del mundo se encuentren, seguiremos trabajando para que el bienestar cruce fronteras, para que la justicia financiera llegue a todas partes y para que el pueblo, aquí y del otro lado, siga siendo el verdadero motor de cambio. Enhorabuena, muchísimas felicidades y que este encuentro sea realmente lo que queremos, un foro de pronunciamientos, un foro importante para que nuestros hermanos y hermanas migrantes se sientan acompañados, porque sí lo están. Felicidades a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos el mensaje de la Directora General de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores. Aprovechamos este momento para felicitar a Ecos México por su 35 aniversario de Comunicar a México. A Maricruz, muchísimas gracias. Mari Carmen Arellano, muchas gracias. Ahora escuchemos la interpretación de la titular de Fondeso, la licenciada Daniela Cordero Arenas, en representación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Muchas gracias. Buenas tardes, a nombre de nuestra querida jefa de gobierno, me permito hacerles llegar un afectuoso saludo a todas y todos quienes nos dan cita el día de hoy aquí, en este importante encuentro, así como también al honorable presidio. Las personas que toman la decisión de emigrar a otro país lo hacen con plena conciencia de que en su mochila de partida no cabe toda una vida y por lo tanto se enfrentarán a la pérdida del entorno familiar, su cultura, las redes inmediatas de apoyo, es decir, implicará una transformación profunda que afecta a todo su mundo, tanto a nivel humano como emocional. La comunidad que migra, particularmente nuestros paisanos y paisanas mexicanos, son las personas más trabajadoras y dispuestas, que viven las experiencias más difíciles ante el sentimiento de desarraigo y la profunda sensación de pérdida. Ser mexicano o mexicana en un país que no es México es tener un vacío, enfrentarse al duelo de dejar la cultura más llena de historia, las más enriquecedoras tradiciones y la lengua materna, estar lejos de su familia mexicana, que es sinónimo, en la mayoría de los casos, de unión y solidaridad. El proceso de migrar es un proceso de reconstrucción de la propia identidad, en un contexto, cultura, comunidad y destino generalmente desconocido. Mientras se soporta el peso de jornadas de trabajo extenuantes, la soledad y el duelo por haber dejado atrás aspectos fundamentales del propio ser. Migrar no debería ser considerado un delito en ningún lugar del mundo. Nadie es delincuente si lo que busca es el progreso, mejorar la economía, abonar al desarrollo del país al que se llega. La comunidad mexicana migrante en Estados Unidos de América, por ejemplo, tiene aportaciones significativas a la economía de ese país. Representan una importante y fundamental fuerza laboral en sectores esenciales como la agricultura, la construcción, la manufactura y los servicios en su conjunto. Sin esta importante contribución, muchas industrias entenderían escasez de trabajadores. De acuerdo con estudios migratorios recientes, las personas migrantes aportan anualmente más de 2 billones a la economía de Estados Unidos de América, siendo las personas mexicanas una de las comunidades más grandes entre los migrantes, lo cual quiere decir que su contribución no es nada despreciable. Diversas publicaciones afirman que las personas mexicanas migrantes son emprendedores activos, poseen más de 400,000 negocios en Estados Unidos de América, generando miles de empleos y estimulando economías locales. Incluso refieren que los migrantes contribuyen a los ingresos fiscales del país a través de impuestos.
El estimado de captación de impuestos locales y estatales provenientes de los migrantes indocumentados es alrededor de 11.7 mil millones en impuestos. Para el caso de las remesas a nuestro país, las y los mexicanos que trabajan en Estados Unidos de América nos aportan una cantidad importantísima. Se estima que las remesas enviadas a México son de poco más de 60.000 millones, lo cual representa no solo estabilidad económica para nuestras familias, sino que se traduce en desarrollo y bienestar para las comunidades. Desde la llegada de la Cuarta Transformación a nuestro país, se comenzó un proceso de desestigmatización de las y los migrantes. Se diseñaron políticas públicas para la inclusión y el bienestar de las personas migrantes en México. Para el caso particular de la Ciudad de México, desde Condeso, aquellas personas migrantes que cuenten con la constancia de inscripción al padrón de huéspedes y migrantes en retorno de la Ciudad de México, expedida ya sea por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social o por la Secretaría de Gobierno, podrán acceder a un monto de 25,000 pesos para emprender un negocio, cantidad que no constituye una deuda, ya que es tomada como la inversión que hace el gobierno en su negocio. También ampliamos el crédito que creó nuestra hoy presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que era de 10,000 pesos con 0% de interés, ahora a 20,000 y hasta 30,000 pesos con 0% de interés. Y además, créditos cuyo monto sea mayor, es decir, 30,000 pesos con un centavo y hasta 100,000, con un interés de tan solo 3% anual. Esta ciudad se reprende y consolida como una ciudad refugio, una ciudad que te echa no solo una mano para salir adelante, sino que te apoya con todo el brazo financiero de la transformación. Muchas gracias. Agradecemos a la titular del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, Daniela Cordero Arenas. Escuchemos ahora el mensaje del diputado federal migrante Aniceto Polanco Morales. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. Hola, maestra, tío. Gracias a todos, hermanos y hermanas migrantes que están aquí el día de hoy, que viajaron de diferentes estados, de Estados Unidos. Gracias, de veras. Compañeros diputados, gracias por estar aquí y en solidarización con nosotros los migrantes. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco de veras la invitación a este importante evento. Hoy, 18 de diciembre, el día de que se conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha que nos invita a la reflexión sobre las personas que por necesidad dejamos atrás nuestro lugar de origen para comenzar una nueva vida en otro país. Migrar no es una decisión sencilla, es una decisión marcada por la carencia y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Las y los migrantes mexicanos seguimos siendo una parte fundamental de nuestra nación. Con esfuerzo sostenemos comunidades enteras en ambos lados de la frontera y con mucho sacrificio apoyamos a nuestras familias, pero sobre todo a nuestro querido México. Cada envío de remesas representa alimento en la mesa de nuestras familias, educación, atención médica y oportunidades de vida. Por eso, cualquier esfuerzo institucional que proteja ese ingreso tiene un impacto directo y real en la vida cotidiana de millones de familias mexicanas. Como personas migrantes, enfrentamos obstáculos para enviar dinero, comisiones elevadas, intermediarios malditos y falta de acceso a servicios financieros y seguros. Hoy es un día importante reconocer el papel que desempeña la Financiera para el Bienestar Finabién, una institución que cumple una función social a favor de nuestras comunidades, permitiendo que muchas personas puedan enviar dinero de manera segura. Por ello, mi reconocimiento a la institución que usted dirige, maestra. Las remesas no son solo números, sino también sufrimiento, son esfuerzo, son trabajo duro, en un país donde el idioma, la distancia y la discriminación es el pan que vivimos cada día. Muchas veces se nos juzga, se nos mira con desconfianza,
cuando también contribuimos a la economía de ese vecino país. Nadie emigra por gusto, sino por necesidad, la necesidad de encontrar una mejor vida para nuestros seres queridos. Fueron las políticas neoliberales del pasado régimen quien nos orilló a emigrar. Y hoy, gracias a la Cuarta Transformación, y hay que decirlo grande y alto y que se oiga lejos, gracias a la Cuarta Transformación que nuestro presidente Andrés Manuel inició, y muchos mexicanas y mexicanos creímos en esa transformación y que la estamos viviendo. Gracias, Andrés Manuel, donde quiera que estés. Gracias a ello, los migrantes tenemos voz, tenemos participación en la construcción de este país que amamos profundamente y que también es nuestro, porque lo llevamos en el corazón donde quiera que estemos. Como migrante, este día tiene un significado profundamente personal. Las y los migrantes no pedimos privilegios, pedimos respeto, ni tampoco pedimos reconocimiento, pedimos condiciones que nos permitan seguir apoyando a nuestras familias con dignidad. Compañeras, compañeros, que este 18 de diciembre sea un recordatorio de que México no se olvida de sus hombres y mujeres, esos héroes y heroínas migrantes, que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar y proteger, respetar a quienes desde lejos seguimos sosteniendo a nuestras familias y comunidades. Hoy recordamos que las y los migrantes no estamos fuera de México, somos parte de México más allá de sus fronteras. Agradezco la invitación por parte de Finabien a la maestra Rocío Mejía Flores, la directora general de Financiera para el Bienestar, a todos los presentes, pero sobre todo a esas hombres y mujeres valientes que migraron y siguen migrando todos los días. Quiero agradecer también profundamente a nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por siempre apoyarnos y siempre estar con nosotros los migrantes, porque también recordemos que nuestra presidenta fue migrante, ¿sí? Estudió allá en California, nunca se nos olvide. Decirles a nuestros hermanos migrantes que no están y que ni estarán solos, que vamos a salir adelante, que sigamos resistiendo esta embestida de esta administración de manera civil y pacífica. ¡Ánimo! Muchas gracias a todos y que viva, pero que viva México donde quiera. Gracias, hermanos migrantes. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Agradecemos el mensaje del diputado federal migrante Aniceto Polanco Morales. Muchas gracias. También agradecemos que nos haya abierto las puertas del Museo del Telégrafo para llevar a cabo este maravilloso evento a la gerenta del museo, la licenciada Ruth Fajardo González. Muchas gracias. Escuchemos ahora, por favor, con atención, el mensaje del secretario de Atención a Migrantes del CEN Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez. Gracias, y repatriado por la Cuarta Transformación. Pues muy contento de verdad de estar aquí en un día tan especial para nosotros, el Día Internacional del Migrante, y sobre todo lo que me trajo es el reconocimiento a una de las funcionarias excepcionales que desde la comunidad migrante reconocemos, Rocío Mejía. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, porque de verdad que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de Telecom Telégrafos la agencia o el brazo financiero de los migrantes, tomó una de las acertadas decisiones, que es que una compañera del movimiento y de la lucha estuviera al frente. Muchas gracias, Rocío Mejía. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes ya saben el significado que tiene para nosotros el migrante, ya lo dijo y lo definió en su momento Andrés Manuel, son héroes y heroínas después de una oscura noche que significó
significó el viejo régimen, donde nuestra comunidad vivió prácticamente en apatridia, porque para el Estado mexicano, pues si no estabas en México, pues el que se fue a la Biblia perdió su sitio. Así era la mentalidad del viejo régimen, y llega el humanismo mexicano, y hoy la cuarta transformación es la patria de México migrante. Esa es la gran diferencia. Se puso ya en letras en el muro de honor a las héroes y heroínas en la Cámara de Diputados, a propuesta de nuestra bancada, la bancada migrante. 6 de nuestros legisladores residen en la Unión Americana. Tenemos una senadora DACA. Esos son los hechos que evidencian que realmente la transformación llegó para nuestro pueblo, para nuestra comunidad migrante. Y yo quiero decirles que esto no fue de la noche a la mañana, hay un antecedente de lucha, y quiero dar un reconocimiento a Marta García Alvarado, que ella es una de nuestras compañeras, que fue parte, la primera secretaria de Morena en el exterior. Muchas gracias. Y de verdad que esto que nosotros estamos viviendo son momentos estelares para quienes estuvieron invisibilizados en el pasado. Ustedes pueden darse una vuelta al Congreso y ya van a ver a nuestro pueblo afrodescendiente, a nuestros pueblos indígenas, a las personas con discapacidad. Todos aquellos que fueron humillados en el pasado hoy tienen voz en nuestro Congreso. Eso es la gran diferencia, y los migrantes pues estamos protagonizando no solo estos beneficios, sino esta política. Ustedes recordarán, en el Zócalo, la Presidenta de la República, en los 7 años de gobiernos de la transformación, hizo una mención expresa a la comunidad migrante, porque sí, hay dolor, lo dijo muy bien nuestro querido Aniceto Cheto Polanco, el diputado. Hay dolor, hay discriminación, pero lo que envía a nuestra comunidad es amor a sus familias. Esencialmente, si ustedes me dicen cuál es el sinónimo de la remesa, es amor, porque cuánto sacrificio implica muchas veces tener que estar hacinados en un basement, en un sótano, para poder enviar ese recurso, porque ustedes lo saben muy bien, ganar dólares y gastar en dólares, pues no es negocio. El negocio está en el sacrificio que implica enviar los dólares para que nuestras familias puedan comer en pesos. Esa es la gran diferencia, y por eso el FINAVIEN es un instrumento fundamental para nuestra comunidad. Realmente, cuántas gentes no viven siempre de cómo estarle sacando dinero a los migrantes, y realmente gracias al FINAVIEN se pueden enviar remesas libres de toda comisión. Muchas gracias por eso, y se está construyendo una patria digital, una patria electrónica, para que donde nos encontremos nosotros tengamos nuestro estatus como mexicanos. Esa es la gran diferencia, eso es lo que está haciendo la cuarta transformación. Le está ganando a todos aquellos que querían sacar beneficio y lucro de nuestra comunidad con el brazo financiero de los migrantes. Y vamos a seguir, porque el propósito es que nosotros nunca dejemos de pertenecer de donde somos, y que valgamos donde nos encontremos. Esa es la filosofía, y lo dijo Daniela Cordero, la representante de nuestra querida Clara Morgada. Estamos en una ciudad que es refugio de la migración. Eso es el contraste con lo despiadado de la administración Trump hacia nuestro pueblo. Es humanismo, esa es la forma. Tenemos que buscar, y esa sería la siguiente tarea de nuestro Congreso, que no solo la ciudad sea una ciudad santuario, sino ser un santuario de la migración, y realmente contrastarnos con lo que está sucediendo y le están haciendo a nuestro pueblo. La mejor forma de hacer la diferencia es que nosotros no le hagamos
a nuestros pueblos hermanos del sur lo que a nosotros nos están haciendo en el norte. ¿Están de acuerdo? Tenemos ese horizonte, esa es nuestra lucha, porque si no pregunten, ahorita lo va a decir Shadeni, lo arduo que es para la Comar estar dando acogida a nuestros pueblos hermanos, a la gente que viene del sur, porque ustedes saben que esos que hacen la guerra son los que odian la migración, pero que lo que provoca la migración es la guerra que hacen. Entonces vamos a seguir en este camino y yo la verdad es que aprecio mucho porque estoy seguro que en las elecciones intermedias por primera vez se hará valer el poderío del voto de los migrantes. Ustedes saben que durante décadas se ha negado el libre ejercicio de los derechos políticos de nuestros connacionales. Pero la reforma electoral está preparada y ya la Comisión Presidencial hizo 7 audiencias por primera vez fuera del país. En Estados Unidos se llevaron a cabo, se recogió ya y estamos nosotros siendo muy conservadores de lograrse la facilitación del voto de los mexicanos en el exterior. En la elección 2027 por primera vez estaríamos hablando de al menos 1 millón de votos de nuestros connacionales en las elecciones. Eso va a hacer la diferencia porque además no podemos decirles mucho a los americanos de que no nos permiten ejercer nuestros derechos si nosotros todavía no lo hemos logrado. Entonces eso es una gran reforma la que van a aprobar antes de abril seguramente entre las diputadas y las senadoras. Va a ser memorable por primera vez. Ustedes saben que habíamos facilitado el voto con votar pasaporte, con matrícula consular y con credencial de elector, y la Suprema Corte Neoliberal de Norma Piña echó abajo esa reforma. Si no hubiéramos hecho una gran diferencia, solo 200,000 votos hubo en la elección 2024. Entonces se va a hacer sentir el poderío y la fuerza del pueblo migrante por primera vez en ese proceso electoral. Disculpen la extensión, pero quiero decirles que es el racismo, es el clasismo contra lo que estamos peleando, y eso no son las urnas, lo que lo combate es la revolución de las conciencias. Y también quiero agradecer la gran labor que hace en ese sentido en el exterior nuestro queridísimo Rafael Barajas, nuestro querido fiscón, que tiene muchos comités donde se les da educación política a los migrantes. Muchas gracias, querido Fis. Bueno, ¡que vivan los migrantes! ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Que viva el Pinabel! ¡Viva México! Gracias a todas y todos. Agradecemos el mensaje del secretario de Atención a Migrantes del CEN Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez. Ahora escuchemos el mensaje de la senadora Karina Isabel Ruiz, quien nos acompaña a distancia, y les pedimos por favor que pongan atención a las pantallas. Muchas gracias. Celebra ese valor que tienen los migrantes,
Agradecemos a la senadora migrante Karina Ruiz por su mensaje a la distancia que tuvo para todas y todos nosotros. Ahora escuchemos a la coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Shadeni Méndez Márquez. Muy buenas tardes a todas y todos, Rocío, colegas, pero especialmente compañeras y compañeros que nos encontramos hoy aquí. Es un honor para mí participar en este foro en el marco del Día Internacional de la Persona Migrante, un espacio que nos convoca no solo a reflexionar, sino a actuar de manera corresponsable frente a uno de los desafíos más relevantes y a la vez más transformadores de las sociedades contemporáneas: la inclusión financiera como palanca de integración, desarrollo y cohesión social. Hoy, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados enfrenta un desafío estructural y sostenido en materia de protección internacional. Un desafío que trasciende el ámbito estrictamente humanitario y que se ha consolidado como un asunto de institucionalidad pública, de previsión de servicios y de desarrollo territorial. El asilo en México de hoy no es un proceso aislado, es una realidad que se expresa cotidianamente en los territorios, en los municipios, en las comunidades que acogen. La Comar opera precisamente en contextos locales altamente demandados en nuestro país, donde la llegada y permanencia de las personas solicitantes de asilo y refugiadas impacta de manera directa en los servicios públicos, los mercados laborales, la cohesión social y las capacidades institucionales locales. Por ello, abordar el asilo únicamente desde una lógica de emergencia resulta insuficiente. Requiere necesariamente de políticas públicas integrales, articuladas y con visión de largo plazo. Bajo esta lógica es que desde la Comar partimos de una convicción clara: la protección internacional no se agota en el reconocimiento jurídico. Garantizar el derecho a buscar y recibir asilo implica necesariamente generar las condiciones reales y sostenibles para que las personas solicitantes, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria en nuestro país puedan reconstruir su proyecto de vida con dignidad, autonomía y seguridad. La protección internacional solo se vuelve plenamente efectiva cuando logra traducirse en integración real, cuando se expresa en autonomía, autosuficiencia y dignidad cotidiana para las personas. Cuando una persona puede abrir una cuenta bancaria, acceder a un crédito, emprender, ahorrar, trabajar y participar activamente en la vida económica y comunitaria del país que le brinda protección, el asilo deja de ser una condición jurídica abstracta y se convierte en una solución tangible y sostenible y en un medio concreto de reivindicación de derechos. Por consiguiente, es impostergable establecer una articulación de la política de refugio con las agendas de desarrollo y bienestar y avanzar hacia una visión de protección con soluciones, una visión que concibe el acceso al trabajo, a los servicios financieros, a la educación y a la vida comunitaria como componentes esenciales del sistema de asilo y no como etapas posteriores o complementarias. En ese sentido es que para la Comar es prioritario consolidar un modelo sostenible, justo, equitativo e inclusivo de integración legal, económica, social y cultural, reconociendo que la integración es un proceso complejo, dinámico, gradual y profundamente personal, pero que también es bidireccional y colectivo, en el que participan activamente las comunidades de acogida, las instituciones públicas, el sector financiero, la sociedad civil y la academia. La inclusión financiera ocupa un lugar estratégico dentro de este modelo.
El acceso a cuentas bancarias, instrumentos de ahorro, créditos productivos y esquemas de financiamiento para el emprendimiento no es un beneficio accesorio, es un habilitador clave de derechos de integración socioeconómica y de soluciones duraderas. Diversos estudios que han realizado en la materia desde distintos espacios coinciden en que cuando las personas refugiadas acceden a servicios financieros formales, se incrementa su autosuficiencia económica, se reduce su exposición a la informalidad y a la explotación y se fortalecen sus capacidades para contribuir activamente a la economía local. En México este potencial es particularmente relevante. Las personas refugiadas no llegan como una carga, llegan con saberes, llegan con oficios, experiencias productivas y vocación de arraigo. Facilitar su inclusión financiera es apostar por un desarrollo más inclusivo y sostenible en beneficio del país en su conjunto. Me gustaría destacar en este marco el valor estratégico de alianzas interinstitucionales como la que se ha construido con la Financiera para el Bienestar. Finabien representa una institución clave para democratizar el acceso a servicios financieros con enfoque social, territorial y de inclusión que dialoga plenamente con los objetivos de integración de la población con necesidades de protección internacional. Este tipo de esfuerzos muestran cómo la coordinación entre sectores puede traducirse en cambios estructurales y no meramente asistenciales. Ahora bien, avanzar a una inclusión financiera efectiva también exige reconocer de manera crítica y constructiva los desafíos persistentes. Entre ellos destacan las barreras documentales y administrativas que aún enfrentan muchas personas refugiadas al intentar abrir cuentas o acceder a productos financieros, la falta de homologación de criterios en algunas instituciones, los prejuicios asociados a la movilidad humana y la limitada adecuación de ciertos productos financieros a las realidades y trayectorias de esta población. Sabemos, por ejemplo, que la negativa a reconocer documentos legalmente válidos como los documentos de identidad y viaje no solo constituye un obstáculo operativo, sino una forma de exclusión que vulnera derechos, limita la participación plena en la economía formal. Por eso superar estas barreras requiere de voluntad institucional, claridad normativa, capacitación continua del personal financiero. Frente a ello, creo que es fundamental fortalecer acciones intersectoriales que ya están en marcha, muchas, y que pueden escalarse de manera estratégica, como es la armonización regulatoria, la emisión de lineamientos claros, la capacitación y concientización del personal en las instituciones financieras y el desarrollo de productos financieros adecuados con enfoque de economía social y solidaria, que impulsen el ahorro, el crédito responsable y el emprendimiento comunitario. Y la articulación también con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para acompañar todos estos procesos de educación financiera con enfoque diferencial y culturalmente pertinente. En este último punto es clave subrayar que promover el emprendimiento de personas refugiadas, especialmente bajo esquemas de economía social y solidaria, no solo fortalece su integración, sino que genera redes locales de valor, empleo y cohesión en los territorios de acogida. Cada negocio que se consolida, cada proyecto productivo que prospera, es una inversión en estabilidad social y desarrollo local. En un contexto global, como ya se mencionaba, marcado por crisis múltiples, desplazamientos prolongados y discursos de exclusión, integrar es también un acto político y un acto de resistencia. Integrar es afirmar que las personas refugiadas no son una carga, sino sujetas de derechos, de capacidades y de aportes. Integrar es apostar por sociedades más cohesionadas, economías más dinámicas y democracias más fuertes. La inclusión financiera en este marco no es un tema técnico ni sectorial, es una decisión de país. Es reconocer que cuando una persona refugiada se integra, gana la persona, gana la comunidad de acogida y gana México. Este foro es una muestra clara de que la inclusión financiera
es una responsabilidad compartida y que haya sido convocado por la Financiera para el Bienestar es un mensaje contundente de la voluntad política que existe desde el Gobierno de México para avanzar con pasos firmes en beneficio de la inclusión financiera de la población en contextos de movilidad. Desde la Comar reiteramos nuestra disposición para seguir impulsando políticas públicas firmes basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y visión de largo plazo. Tenemos la firme convicción de que garantizar la inclusión financiera de las personas sujetas de protección internacional no solo transforma trayectorias individuales, fortalece comunidades, dinamiza economías y consolida un país más justo, más solidario e incluyente. En este Día Internacional de la Persona Migrante, reafirmamos que México no solo es tierra de asilo, sino también tierra de oportunidades, de derechos ejercidos y de futuros compartidos posibles que podemos construir como sociedad. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la Coordinadora General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Shadeni Méndez Márquez. Ahora escuchemos, por favor, la intervención de la directora del Instituto para Mujeres en la Migración AC, Gretchen Luis Gunner. Buenas tardes. Pues primero quisiera agradecer a la maestra Rocío Mejía por la invitación. No nos habíamos visto durante mucho tiempo y llevamos pues muchísimo tiempo trabajando con mujeres en contextos de migración aquí en México. Y hoy, este día de reconocimiento de las personas en movilidad, el Día Internacional de las Personas Migrantes, quisiera hablar un poco sobre la participación de las mujeres, ¿no? Tanto como mujeres que envían remesas, como la participación de las mujeres en la recepción de las remesas. Hoy reconocemos la aportación, ¿no? Y también la lucha de las más de 11 millones de personas mexicanas nacidas en México que actualmente están viviendo en Estados Unidos y los 30 millones de personas mexicanas que viven en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero además, como dijo Shadeni ahorita, es un día para reconocer que hay actualmente este año alrededor de 70,000 personas que han solicitado asilo en México. Y también hay una parte dolorosa, que son las personas mexicanas y también de otras nacionalidades que están siendo deportadas a México y están buscando nuevos caminos en un ambiente adverso. Quisiera recordar que 50% de las personas mexicanas en Estados Unidos son mujeres y más del 70% de las solicitantes de asilo en México son mujeres e infancias. Sé que uno de los objetivos de Tinabien es facilitar el envío de remesas de forma segura, a un bajo costo para las familias transnacionales entre Estados Unidos y México y también en otras partes del mundo. Cuando yo llegué a México hace 28 años, la mayoría de las remesas aún se enviaban en efectivo por correos de México. Y mágicamente muchas veces estas remesas desaparecían en el camino. Entonces hoy se ha mejorado muchísimo las opciones electrónicas para enviar remesas a nuestros familiares de una forma mucho más seguro, rápido, y lo importante es esto de cómo han trabajado para bajar los costos. Me acuerdo todavía de los litigios en contra de Western Union, por ejemplo, y ahí empezamos, ¿no?, a litigar este tema de las comisiones, pero falta todavía mucho por hacer. En este contexto quisiera hablar y reconocer a las mujeres que envían y administran remesas entre Estados Unidos y México.
De acuerdo de un estudio de Banorte, de 2.9 millones de remesas enviadas, 30% son enviadas por mujeres y mujeres reciben 72% de las remesas aquí en México. Las mujeres migrantes tienden a enviar una proporción mayor de su ingreso y priorizan gasto en cuidados y necesidades familiares. Pero la situación laboral y de protección de las mujeres, como salarios más bajos, mayor costo para las transferencias, la discriminación, influye en la capacidad de las mujeres para enviar y en la frecuencia y los montos que pueden enviar. También influye, por supuesto, el estatus migratorio y el temor que estamos viendo y viviendo ahora en Estados Unidos de las redadas y las posibles deportaciones. Las remesas fortalecen la autonomía económica de las mujeres jefas de familia y pueden aumentar su poder de decisión dentro del hogar. Entonces sí es un tema que va mucho más allá de números y dinero y tiene que ver con cuidados y cómo se organiza una familia. Muchas veces los emplean en gastos de educación, alimentación, vivienda y mucho en salud. A nivel macro, lo que estamos viviendo hoy con estas deportaciones en 2025 a México es realmente menos deportaciones. Han sido alrededor de 158,000 deportaciones este año, pero menor que en otros años. Sin embargo, como organización de la sociedad civil, que nosotras pues salimos a las estaciones de autobús para ver a las mujeres que están siendo deportadas y entrevistamos también a personas, estamos viendo más familias separadas, porque como los flujos migratorios en la frontera han bajado tanto, las redadas y las deportaciones están siendo de personas que llevan décadas en Estados Unidos. Entonces, eso significa que son personas con trabajos, con familias, hay más separación familiar y, por supuesto, cuando se va una persona que fue la persona que trabajaba o los dos trabajaban, entra en crisis esta familia por una situación económica. También quería hablar un poco sobre la incertidumbre, ¿no?, que están viviendo las personas migrantes en Estados Unidos por el estatus legal y la posibilidad de permanecer o regularizarse y la consecuente dificultad para planificar los gastos familiares. Todo eso es lo que nos está preocupando y la información defina bien y las formas de enviar remesas de ese bajo costo es imprescindible. No sabemos qué va a pasar en los Estados Unidos, pero se puede planear y tratar de amortiguar con planes familiares en caso de una detención o una deportación. Lo que sí sabemos es que la adopción de canales digitales para remesas y bancarización está creciendo, incluyendo entre mujeres receptoras y remitentes, lo que abre un espacio para fortalecer la inclusión digital financiera. Pero al mismo tiempo persisten barreras de género, como puede ser la desconfianza en los sistemas, menor acceso a la banca digital, la brecha de educación financiera y también acceso al Internet y teléfonos celulares, que hacen que no se pueda asumir que todas las mujeres ya usan aplicaciones o bancos con facilidad. Necesitamos tratar el tema de la digitalización y bancarización de remesas con una estrategia diferenciada de género, lo que yo, que conozco a Rocío, sabe que es uno de sus temas más importantes, y reconocer que algunas mujeres sí están usando estos canales, pero muchas otras todavía operan en esquemas informales o en efectivo.
Felicidades por ser parte de este proceso en un momento de mucho miedo e incertidumbre causado por las políticas de criminalización de la población migrante en Estados Unidos. Es nuestro trabajo defender los derechos y reconocer las aportaciones de trabajo, cultura y el tejido social. Gracias. Agradecemos el mensaje y la intervención de la directora del Instituto para las Mujeres en Migración AC, Gretchen Luis Gunner. Ahora escuchemos, por favor, el mensaje de la profesora investigadora del Instituto Mora, Leticia Calderón Chelius. ¿Qué tal? Buenas. Ay, espérenme. Acá está. Bueno, primero que nada, muchas gracias en una conmemoración más de un día que no debería existir en un sentido real, en el sentido de que muchas de las cosas que voy a comentar acá, pues de repente son digamos, déficits de lo que hemos estado acumulando estos últimos años a partir de que se dio por sentado este Día de las Personas Migrantes. Muchas gracias, Rocío, por invitarme, gracias a todos por participar y bueno, gracias a la audiencia también. Primero decirles que yo creo que estamos en un momento en el cual tenemos que cambiar totalmente el chip porque estamos frente a un nuevo modelo migratorio. Yo creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos llegó para quedarse en un sentido, tal vez no con esa agresividad y no estar pensando en qué va a pasar en un año o no, o si eso se va a mover porque se quite un personaje de la política en ese país. Es muy importante porque eso nos permitirá a nosotros acelerar nuestro modelo migratorio y en ese sentido pasar del horror que nos da, y la verdad en ese sentido acompaño profundamente a los colegas, a los amigos, a los vecinos, a los paisanos todos, que bueno, pues con horror y con mucho miedo están viviendo una situación que no es que no ha ocurrido, pero no con este nivel de violencia y de manera tan generalizado. Es muy probable que a nosotros nos llegan también esto que se vuelve viral y que es tremendo, es de un dolor inmenso, y ahí es donde el gobierno mexicano puede hacer mucho, pero no puede hacer tanto, porque legalmente la intervención tiene un límite. Entonces, digo, y lo está intentando hacer a partir de los consulados, y seguramente ahí lo decía la misma senadora Karina, que hablaba hace rato, pues hay mucho todavía por hacer. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que sí puede hacer México, y debe hacer México, como se está haciendo con algunos proyectos tan formidables, porque lo hemos acompañado desde hace ya varios años, Rocío, es esto de la inclusión financiera. Pero creo que se tiene que acelerar, o sea, no se puede dar por sentado que bueno, si no retornan tantos, o si ya no se ha visto tanto flujo, entonces no nos atormentemos porque no va a pasar nada. No, está pasando porque cada una de las personas que está en zozobra en este momento justamente tendría que tener algo que para mí sería central, y es un país al cual volver. Y ese es el mensaje que a mí me gustaría que se llevaran las personas que nos pueden estar oyendo desde Estados Unidos sobre todo, pero en cualquier parte del mundo, mexicanos, primero, poderles decir que no, este país es un país al cual volver, al cual se le puede hacer muchas cosas, al cual hay mucho que aportar, que no tengan miedo y que volver en caso de una contingencia que no es lo deseable, no es lo que quieren, no es por lo que apuestan y no es en principio su derecho humano, porque todos tendríamos que tener el derecho humano a decidir dónde vivir. Pero si a pesar de eso consideran o ocurre una situación en la cual retornarse a una de las situaciones, que México sea visto con gozo, con placer, con oportunidad y no con miedo, con pesadilla, con esta fantasía que tenemos que cambiar y tenemos que enviar ese mensaje potente. Este país tiene la voluntad de cambio desde hace mucho. Hemos hecho muchas cosas y lejos de lo que decía senador, de que no se había visto la parte migratoria, tenemos años peleando por los derechos políticos de los mexicanos desde el extranjero. Y justo, digamos, el chiste ahorita es dar el empujón. Nada de que, bueno, como ya íbamos avanzando y ahora no, tenemos que como que doblegar. Y en ese sentido, sí decirles que creo que este clima social que están viviendo nuestros paisanos, hay que decirlo también se vive en México y se vive a veces para las personas retornadas, y este es el miedo que tienen y por eso la necesidad de ese mensaje potente que decías, Rocío, de decirles cómo acá se van transformando cosas, aunque hay obviamente miles de pendientes. Pero por el otro lado, y ahí es donde me conecto con Comar,
este es un país que yo no creo que es un país de atracción migratoria. No lo creo, los números no lo avalan, pero sin embargo, como no teníamos tan alta recepción de personas extranjeras en el país que han elegido a México como su lugar de destino, su lugar de vida, lo que estamos viendo es que esto ha colapsado de alguna manera la situación que no teníamos prevista hace un par de años. Por tanto, yo les quisiera decir algunas de las cosas que me parece que estarían en una agenda de lo que tiene que agilizarse, porque lo hemos discutido por años. Actas de nacimiento que tienen que tener una facilidad mayor y todavía más para nuestros paisanos. Reconocimiento de la nacionalidad, que es un pendiente tremendo. Reconocimiento de los grados académicos. Se regresan colegas mexicanos que estudiaron en Harvard, estudiaron en donde me digan, y acá no pueden acreditar sus estudios. Y seguimos con eso, y les diría yo que tenemos, si no 20, 25 años en esto, dándole, y es el mismo tema, el reconocimiento también de la escolaridad de las personas más allá de si lograron o no un grado académico. Esto solamente de entrada. Yo sí creo que ha habido grandes cambios, reconozco lo de la Ciudad de México, eso sí lo tengo que decir porque lo estoy viendo en estos pocos meses, pero creo e insisto que hay que doblegar el esfuerzo porque este país tiene que ser ese país al cual volver. Que la burocracia mexicana, ojo, que la burocracia mexicana no sea el muro que enfrentan las personas migrantes mexicanas en retorno o extranjeras que toman este país como su destino. Eso es todo. Agradecemos el mensaje de la profesora investigadora del Instituto Mora, Leticia Calderón Chelius. Ahora escuchamos y por favor invitamos a que pase al frente el integrante de la Red de Amigos Finabien, Heriberto Virrueta Espíndola. Bueno, antes que nada, muchas gracias aquí a la directora, a maestra Rocío Mejía, muchas gracias por la invitación, a Gandhi, secretario del migrante, muchas gracias, Cheto, nuestro diputado migrante también. Bueno, yo les voy a platicar algo de mi historia como un migrante, desde cuando yo tuve la oportunidad, o más bien, no sé, bueno, tal vez algo de desgracia y tal vez la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos. Aún yo muy joven recuerdo que mi papá era migrante, pues fue migrante en 1988 y recuerdo que él regresó en 1990 a visitarnos, aún cuando él pues nos dejó muy chicos en nuestra casa con mi mamá, pero la necesidad de 1988, cuando Miguel de la Madrid hizo sus desgracias allí con el país de la devaluación, perdimos todos nuestros ahorros. Entonces mi papá fue lo que lo obligó a emigrar. Entonces recuerdo que regresó en 1990, yo aún muy joven, con 17 años, y me dijo, hijo, pues, ¿quieres acompañarme para Estados Unidos? Y yo, pues, en parte contento, pero a la vez muy triste porque iba a dejar atrás a mi mamá, a mis hermanos más chicos que yo, porque yo era el mayor. Entonces, pues él ya tenía un documento de residencia y pues yo no, yo tuve que cruzar la montaña como la mayoría de los migrantes. Y recuerdo que llegamos al estado de Oregon, posteriormente nos mudamos al estado de Washington, allá con unos parientes. También recuerdo que por allá, pues en esos tiempos de los 90 estaba muy difícil la situación por la migración, y recuerdo que nos caía a los lugares de trabajo en el campo, mas sin embargo no nos rendimos,
Ahí cuando podíamos corríamos para escondernos de que no nos agarrara, pero aún así seguimos luchando. Recuerdo que regresé en 1994 para visitar a mi mamá y mi papá también, pues ya regresó, ya él se quedó en Michoacán, de donde yo soy originario, de un pueblito que se llama Cualcomán, Michoacán. Entonces ya él se quedó y yo regresé y la verdad, pues también con mucho ánimo ya, porque ya tenía el camino tal vez andado, ya tenía mis proyectos, mi visión de superación en la vida. Yo pues ya con 20 años y pues ya regresé a Estados Unidos y ya posteriormente me casé con mi esposa, que por ahí me acompaña el día de hoy, y por ahí en los 2000 fundamos una paletería con nuestros ahorros que teníamos en el estado de Washington, y ella migrante también, que no teníamos documentos, mas sin embargo pues con sacrificio criamos a un hijo y una hija, y ahorita son mayores de edad, ya cada cual está en su trinchera, pero ahí nos apoyamos unos con los otros. Abrimos una paletería en el 2002 con nuestros ahorros, que es el negocio que abrimos, con mucha dedicación y sacrificio, aunque anhelábamos regresar a Michoacán, pero como la situación estaba difícil, teníamos nuestros hijos ya en la escuela y no los queríamos sacar para darles un futuro mucho mejor que el que tuvimos nosotros, que nos criamos prácticamente en el rancho. Entonces, la verdad que pasamos muchas nostalgias de que queríamos regresar, pero no podíamos. Mas sin embargo, pues nos mantuvimos ocupados con nuestros hijos, educándolos en el negocio también, y pensando que tal vez un día nos íbamos a dar la oportunidad de regresar a México, a Michoacán, tal vez a vivir o a visita, no sabemos, pero yo aún seguía la radio de mucho tiempo, que desde cuando era jefe de gobierno nuestro presidente López Obrador, yo decía, ojalá que un día a mí me toque votar, porque desgraciadamente yo cuando emigré no tenía mi credencial de elector. Entonces 2016, bien lo recuerdo, que fue cuando se nos dio la oportunidad de sacar nuestras credenciales de elector en el exterior. Yo no lo pensé más, fuimos con mi esposa al consulado de Seattle, Washington, a sacar nuestra credencial, y luego pues por ahí nos unimos con compañeros 2017, los comités de Morena en el exterior, y posteriormente votamos por nuestro presidente, se eligió, y yo aún sin un documento, pero ya tenía una aplicación por ahí, y como regalo de Dios, no sé, 2018, bien recuerdo, a noviembre 23 recibí mi residencia permanente, y no lo pensé más, le dije a mi esposa, porque ella aún no recibía su residencia, le dije, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a la Ciudad de México a la toma de protesta de nuestro presidente López Obrador en diciembre 1 del 2018, y así lo hice. Me vine, recuerdo que también posteriormente me regresé a Michoacán, a mi rancho allá. Recuerdo que hasta lloraba de la nostalgia después de 24 años sin ver a parte de mis seres queridos y familiares y todos allá en mi tierra, algo muy, muy bello. Y pues así, posteriormente pues ya continué viniendo, ya después mi esposa me acompañó a algunas ocasiones, pero al pasar del tiempo pues las cosas empezaron a
a poner un poquito más difícil como para venir por algunas situaciones, pero igual aquí estamos ya. Hoy ya tengo el honor también de ser ciudadano americano, que le vamos a hacer la lucha 2026 a cambiar la historia en Estados Unidos, ya yo con parte de mi voto, entonces también voy a contribuir en la política de qué lado, y aquí en este lado pues ya tengo, ahí hago lo que puedo para participar y ayudar. Pero lo que voy es que nuestros paisanos migrantes que tanto lo necesitan de una inspiración, tal vez esto les sirva, no sé, pero que no nos echemos atrás, que no nos estresemos por lo que está pasando ahora en esta política tan difícil que tenemos en Estados Unidos, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Pero que caminemos a bajo perfil, que no vayamos a los lugares donde sabemos pues de que ciertas tiendas por ahí andan la cacería de migrantes. Entonces tratemos de caminar un poquito bajo perfil para que podamos seguir contribuyendo a nuestras familias aquí en México, e incluso nuestras familias, la mayoría que ya las tenemos establecidas en Estados Unidos, para que también no nos le quiten una madre o un padre a la familia y los deporten. Entonces, que el que quiera regresar, regrese, pero por su voluntad a nuestro México, y que echándole muchas ganas y dedicación, todos los logros se pueden cumplir. Eso es algo que yo les quiero decir a todos, a nuestros migrantes que aún no tienen un documento. Entonces que no se echen para atrás, que no se desesperen, que esto no lo vamos a tener, esta política no va a estar todo el tiempo, que aguantemos, que resistamos pacíficamente, pero que resistamos. Es algo que yo me llena de nostalgia y de tristeza a veces de ver las necesidades de todos nuestros migrantes, y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que tanto nos ha ayudado y nos apoya en los mensajes de las mañaneras. Estamos muy contentos con ella, y desde allá, desde el extranjero, quiero que sepan que los apoyamos a todos los paisanos aquí en México, de una forma o de otra los estamos apoyando. Eso es todo, y muchas gracias por la invitación. Ojalá que no me haya excedido de tiempo, pero aquí estoy. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del integrante de la Red de Amigos Finabien, Heriberto Virrueta Espíndola. De manera virtual nos va a dar un mensaje el consultor legal extranjero de Mendoza Immigration, Omar Silva. Ok, debido a problemas técnicos, vamos a anticipar la entrada de un mensaje virtual también del cónsul de México en Denver, Pavel Meléndez Cruz. Gracias. Muy buenos días.
agradecemos el mensaje que a la distancia nos comparte el cónsul de México en Denver, Pavel Meléndez Cruz. También agradecemos a las más de 200 personas que en este momento están conectadas de manera virtual de Estados Unidos, Canadá y Francia. Muchísimas gracias y reciban un saludo afectuoso desde México de parte de Finabien. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa, ahora escuchemos por favor la intervención en representación de la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Cloutier Carrillo, al director de Inclusión Financiera y Desarrollo Económico, Armando López Trujillo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rocío, gracias por la invitación y a todos les doy un cordial y afectuoso saludo de parte de la maestra Cloutier, y bueno, no pudo estar con nosotros el día de hoy. El día de hoy en el que además conmemoramos este importante Día del Migrante, que lo estamos conmemorando con la celebración de este foro Finabien, Motor de Desarrollo e Inclusión Financiera, y nosotros en el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior también lo conmemoramos con este tercer aniversario de la vigencia del convenio de colaboración que firmamos entre el IME y la Financiera para el Bienestar, cuyo propósito es el de promover un esquema accesible y seguro para el envío de remesas. Dicho instrumento jurídico fue renovado recientemente en abril de 2025 como una prueba más de su valor y de su utilidad para nuestra comunidad migrante en el exterior. El mecanismo, que funciona por medio de dos tarjetas, la tarjeta Finabien en Estados Unidos y la tarjeta Finabien en México, permite enviar y recibir remesas de forma segura, realizar depósitos y retiros en efectivo, y funciona como un instrumento de pago tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Gracias a la activa participación de nuestras representaciones en el exterior, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y en otras regiones del mundo, y a la reciente creación de nuestras ventanillas de asesoría financiera conocidas como BAF en nuestras representaciones en México, fuera de México, quiero decir, perdón, el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior hasta la fecha ha brindado asesoría financiera a nuestra diáspora en cantidades enormes. Desde 2024 al cierre de este año se han repartido ya más de 30,000 tarjetas, simplemente a través de la ventanilla financiera, de las cuales la gran mayoría se encuentra ya activadas. Bajo este esquema de colaboración, el IME busca sobre todo fortalecer los lazos y los mecanismos de apoyo a nuestros connacionales, impulsando el acceso a servicios financieros de calidad y contribuyendo al fortalecimiento y a la estabilidad económica de las mexicanas y los mexicanos en el exterior y a las de sus familias en México. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos el mensaje del representante de la titular de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Cloutier Carrillo, al director Armando López Trujillo. Ahora escuchemos con atención el mensaje del coordinador de política del Sistema Financiero de Fomento de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Nicolás Huerta. Antes de llegar aquí venía preocupado y después de haber escuchado a todas las personas que me antecedieron, me quedé más preocupado por toda la deuda que tenemos con nuestras hermanas y hermanos migrantes.
Buena tarde a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a los miembros del presidio, representantes de la sociedad civil y sobre todo a las familias y a los migrantes que nos acompañan. Reciban todas y todos un saludo muy afectuoso del secretario de Hacienda y Crédito Público, el maestro Edgar Amador Zamora, así como del maestro Rogelio Rivero Márquez, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público agradece la hospitalidad de la maestra Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, por la organización de este foro Finabien, Motor de Desarrollo e Inclusión Financiera, que sin duda, como lo hemos visto, es un espacio para la reflexión y el diálogo en torno a un tema de gran relevancia para nuestro país. Como ya se comentó, hoy conmemoramos el Día Internacional del Migrante, una fecha proclamada desde el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto con el objetivo de mostrar la situación de los migrantes, defender sus derechos y promover las políticas públicas que garanticen su dignidad y bienestar, reconociendo a la migración como un fenómeno humano que impulsa el crecimiento, enriquece a las sociedades, da forma a las economías, a las comunidades y al desarrollo mundial. América Latina y el Caribe es una de las regiones que más contribuyen a la migración, ya que el 15.9% del flujo migratorio mundial en 2024 se originó en esta parte del mundo. A su vez, los Estados Unidos de América continúa siendo el principal destino de la migración mundial. 1 de cada 6 migrantes eligen ese país como destino. A fin de dimensionar la importancia de la contribución de los migrantes a la economía de nuestro país, quiero destacar algunos datos publicados por el Banco de México. De enero a octubre de 2025, nuestro país recibió un total de 51.344 millones de dólares. Las remesas siguen siendo la principal fuente de divisas para la economía mexicana, superando las exportaciones del sector agroalimentario, la inversión extranjera directa, las exportaciones petroleras y el turismo extranjero. En el contexto internacional, México se ubica en el primer lugar como receptor de remesas de América Latina y en segundo lugar a nivel mundial, solo después de la India. En el último año, el volumen de operaciones para el envío de las remesas alcanzó 130 millones de operaciones, con una remesa promedio de $395. De acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el 61.8% de los adultos receptores de remesas en México son mujeres, donde Chiapas, Guerrero y Michoacán son las principales entidades federativas receptoras de remesas. Se dice con frecuencia que México es un país de contrastes, pero hoy quiero proponerles una visión distinta. México es una nación sin límites. México vive y late con fuerza allí donde un mexicano o una mexicana se levanta antes del alba para trabajar, para estudiar y para soñar. Ser migrante no es solo un cambio de domicilio,
es un verdadero acto de valentía. Dejarlo todo por la esperanza de un futuro mejor. Permítanme contarles una historia que seguramente representa a millones de migrantes. Hace muchos años conocí a don Julio, un hombre que pasó 30 años trabajando en los campos agrícolas de California. Me contaba, con la piel curtida por 3 décadas de trabajo duro, que sus manos nunca se sintieron cansadas mientras supieran que el fruto de su esfuerzo llegaba a su familia. Con esas manos, don Julio pagó los estudios universitarios de sus hijos aquí en México. Durante 30 años, él fue el motor invisible de una familia y de una comunidad. Historias como la de don Julio nos recuerdan que el migrante no es solo una cifra en las estadísticas del Banco de México. El migrante es un arquitecto de destinos. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en el reconocimiento del sacrificio de millones de migrantes. Como representantes del Estado y de la sociedad mexicana, y bajo el liderazgo del secretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Edgar Amador Zamora, estamos promoviendo desde la Unidad de Banca de Desarrollo acciones encaminadas en favor de la inclusión financiera para las familias de los migrantes mexicanos, para ampliar el acceso al financiamiento, el otorgamiento de garantías, capacitación, asistencia técnica y apoyos a microempresarios, emprendedores, productores del campo, mujeres y jóvenes. Asimismo, la Secretaría de Hacienda trabaja en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se difunda en los consulados de Estados Unidos la tarjeta y la aplicación de Financiera para el Bienestar, para que las y los migrantes mexicanos puedan realizar los envíos de dinero a sus familias de forma segura y con una comisión más baja. En coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, se promueve la tarjeta de Finabien para que se amplíe su uso en la transferencia y recepción de remesas. El deber del Estado mexicano no se agota en un reconocimiento. Nuestra responsabilidad es ética, jurídica y humana. La protección consular debe ser proactiva. Defendiendo la dignidad y los derechos humanos de nuestros ciudadanos sin importar su estatus migratorio. Pero sobre todo, el Estado mexicano tiene el deber de trabajar para que la migración sea una opción de libertad y no una sentencia de necesidad. Debemos construir un país donde ningún joven sienta que su única salida es un camino incierto, sino que encuentre aquí, en su tierra, la tierra que lo vio nacer, las condiciones para florecer. Amigas y amigos, la migración nos ha enseñado que la identidad no es una cuestión de geografía, sino de memoria y de valores. Un mexicano en Chicago, en Texas o en Madrid sigue siendo parte de nuestro tejido nacional, de nuestra cultura, de una nación
que se ha hecho más grande gracias a la resiliencia de su gente. Sigamos trabajando para que las fronteras dejen de ser muros de separación y se conviertan en puentes de oportunidad. Por los millones que mantienen viva la llama de nuestra cultura en todo el mundo, porque México es uno solo y su corazón late en cada rincón del planeta, donde quiera que se encuentre un mexicano. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de Juan Nicolás Huerta, coordinador de Política de Sistema Financiero de Fomento de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues antes de comenzar un breve receso para que puedan degustar un bocadillo, les quiero comentar que por diversas situaciones el consultor extranjero Mendoza Immigration, Omar Silva, ya no se pudo conectar, pero le envía un gran saludo a la directora general y a todas las personas presentes. Y bueno, vamos a dar paso a 10 minutos de receso, pero nos gustaría hacer una mención especial al artista Eleuterio Cruz Marín, quien exhibe su obra al final del museo. Tiene por título Ilusión óptica de un sueño, y esto es con motivo del Día Internacional del Migrante. Muchísimas gracias. Y bueno, este también es una mención, en el marco de la celebración de este día, el restaurante Los Girasoles invita a degustar la gastronomía mexicana y bueno, les van a hacer un descuento del 15% en cuanto hagan esta mención. Muchísimas gracias y regresamos en 10 minutos. Muy bien, permítanos tantito, tenemos aún más anuncios y sorpresas. Vamos a hacer también un recorrido por el Turibús a todas las personas que nos acompañan desde otros, que vienen a visitar con este marco, migrantes, representaciones y demás, para que se acerquen al equipo de Gandhi y del equipo de remesas, para que nos acompañen. Es a las 3:30 de la tarde, por favor. El Turibús va